famosa, en aquel momento, años 79-80, presidente de los Estados Unidos era James Carter, y James Carter apoyaba el tránsito a este nuevo gobierno, donde se hicieron importantes reformas de carácter social. Luego termina el gobierno de James Carter y inicia su periodo de gobierno de Estados Unidos en el año 81, Ronald Reagan, y Ronald Reagan, no olvidemos que fue quien estableció este grupo, la Contra, y también, sí. es decir, y donde hubo una guerra de guerrillas tremenda en el contexto centroamericano. Entonces vemos que la posición de los Estados Unidos ciertamente responde a intereses mucho más allá de lo que es el límite y el respeto a las normas internacionales de los derechos humanos. En la época de Reagan, en efecto, se produjo esa financiación a la llamada Contra, que era la contrarrevolución nicaragüense, y se desveló este operativo Irán-Contras, ¿no? Que era vender armas a Irán, producto de esas ventas pasarle a la Contra, ¿no? Claro, se acusó en aquel momento que el gobierno, en este caso, al mando del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se lo acusó de estar muy cercano a la Cuba prosoviética de Castro, y además de financiar guerrilleros para El Salvador. Y esa fue la detonante por la cual justamente Estados Unidos tuvo una posición bastante dura y crítica en aquel momento, lo cual generó nuevamente inestabilidad en la región. Ahora, nuevamente con Esteban Santos. En Centroamérica, es bien difícil que nosotros desde Ecuador critiquemos con mucha dureza la institucionalidad de otros países, cuando nosotros también hemos tenido una enorme fragilidad, pero en Centroamérica, por ejemplo, en este caso, en este momento, en el tema de Nicaragua, se dice que Honduras facilita sus instalaciones para desde Honduras, si es necesario, atacar al gobierno de Ortega. ¿Tú ves que es posible eso, que a estas alturas del siglo XXI se puedan producir ese tipo de operaciones? Mira, yo creo que aquí hay que sacar un elefante blanco de la mesa, porque hay un discurso que es muy repetido en Venezuela de que va a haber una intervención directa, algo que en mi criterio simplemente no va a pasar. Por más loco que tengan en este momento, y lo digo con estas palabras, el actual presidente norteamericano. Digo esto porque, a diferencia de lo que hemos estado hablando en estos primeros momentos, hay nuevas variables en la ecuación. Las nuevas variables son una institucionalidad o por lo menos un crecimiento democrático de todos los países en lo que han sido estas últimas décadas. Hablamos ya de bloques, de presiones que pueden darse a través de organismos internacionales, de la Unión Europea. Es decir, ya no es solo los Estados Unidos. Hay una nueva variable que se llaman redes sociales y que ahora podemos tener información en tiempo real en ese momento. Y por lo tanto ya no es tan fácil mantener simplemente una discursiva de acuerdo al canal A o al canal B o al medio determinado que uno pueda tener. Entonces creo que esas son cosas que van que radicalmente cambian un escenario. Por lo tanto, ¿qué es lo que creo que se está dando? Una presión, pero esta presión tiene sus niveles. Entonces vamos a retirar, vamos a llamar a consulta a los embajadores. Van a haber prohibiciones, como ya lo ha hecho sí los Estados Unidos, contra funcionarios directamente. Pero yo personalmente, aquí me atrevo a decir, me hablabas de Guatemala, yo te digo, puede haber Honduras, perdona, y yo creo que hay un tema en El Salvador, porque de lo que se estima, yo estaba hablando, escuchando un informe del Instituto Cato, que se afirmaba que grandes cantidades, ingestas cantidades de dinero de la familia de Ortega se encuentran no en Ginebra, no en la banca internacional, sino justamente en sus vecinos. Y si, por ejemplo, expresamente se diera un bloqueo de estas cuentas, pues entonces esa sería una presión muchísimo más fuerte que lo que podrían tener estas otras acciones. ¿Qué puede hacer el Ecuador? ¿Qué papel le toca a la política internacional ecuatoriana soberana? No necesariamente de bloques, sino como país soberano. ¿Qué posición le cabe? Mira, yo creo que esa es otra muy buena pregunta. Y digo muy buena pregunta porque el Ecuador ha tenido un vaivén y ha tenido un cambio radical en política exterior. La puedes aplaudir o la puedes repudiar. El único hecho es que con toda la transición política profunda que finalmente se está viviendo entre el anterior régimen y el actual, es
para mi criterio, siempre fue el talón de Aquiles la política exterior, porque tenías un Ministerio de Comercio que por un lado proponía y promulgaba la creación de tratados comerciales y por otro lado teníamos a una canciller en la Cumbre del Alba y todavía hablaba de vociferar en contra del imperio. Digo esto, insisto, puede estar a favor o en contra. Lo que yo no podía entender es cómo un gobierno tenía dos mensajes tan contradictorios al mismo tiempo. En este punto tenemos un cambio en mi criterio radical, porque tenemos un canciller de carrera. Y esto se ha dado unas primeras impresiones, en mi criterio, muy favorables, que son, tuvimos cambios, por ejemplo, en la famosa UNASUR, que está en cuidados intensivos. Y inmediatamente tuvimos un repudio inmediato por el tema político con el expresidente Correa, directamente de Venezuela y directamente de Bolivia, a través de un tuit. Una de las variables que mencionábamos hace un momento. ¿Y cuál fue la respuesta? Fue una respuesta institucional, a través de los medios oficiales, a través de Cancillería. Algo que no... Pero estás hablando de lo de UNASUR. Te digo de cuál fue esta primera respuesta institucional. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Otra vez, tenemos... Pero déjame, perdóname por las favor. interrupciones, Esteban. En el tema de UNASUR, dices, está en cuidados intensivos. Desde mi óptica, eso es mala noticia, ¿no? Porque la región venía haciendo esfuerzos integradores, porque en efecto son distintos los intereses de América del Sur, por ejemplo, con respecto a los intereses de Estados Unidos y Canadá, o incluso de México, metido en el TLC. Vamos a ver qué pasa con México, con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de AMLO. Vamos a ver qué pasa, esa también es otra variable. Entonces los esfuerzos integradores eran como la historia que tenía que seguir la región, porque, no sé si tú opines igual, pero solo somos muy débiles, uno solo es muy débil, en grupo nos podemos fortalecer y quizá alcancemos mejores negociaciones como grupo. UNASUR era este esfuerzo de integración con componentes, con variables políticas más fuertes que, por ejemplo, si lo comparas con la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, cuidados intensivos UNASUR a mí me parece mala noticia. Mira, y gracias por la presentación que nos comentabas que hemos hecho algunas maestrías. A mí me llamó mucho la atención justamente el tema de integración. Y mi primera maestría fue en integración. Me especialicé en negociaciones económicas internacionales. ¿Y por qué era esto? Porque comparto tus palabras. Solos no vamos a poder, y solos siendo Ecuador, porque solo siendo Brasil eres un continente, puedes tener otro standing, pero siendo Ecuador es muy complicado. Y si tú ves la historia latinoamericana, toda la historia latinoamericana está plagada de esta idea de integrarnos. Y digo plagada